Mi nombre es Valeria Hernández y durante los últimos 8 años he vivido una doble vida que ni mi propia familia conoce. Para ellos, soy simplemente una mesera que trabaja en diferentes restaurantes de la ciudad, saltando de empleo en empleo sin dirección aparente. La realidad es mucho más compleja. Soy la crítica gastronómica anónima más influyente del país, escribiendo bajo el seudónimo V. de la Croix para la revista gastronómica más prestigiosa de México y 3 publicaciones internacionales. Mi decisión de mantener el anonimato no fue caprichosa. En el mundo de la crítica gastronómica, la invisibilidad es poder. Los chefs no pueden preparar platos especiales cuando no saben quién los está evaluando. Los meseros no pueden brindar servicio excepcional cuando desconocen la identidad del crítico. Mi trabajo consiste en experimentar lo que cualquier cliente regular experimentaría, y eso requiere que nadie sepa quién soy realmente. Mi hermana menor, Fernanda, siempre había sido la estrella de la familia. 3 años menor que yo, se graduó de Administración de Empresas, consiguió un trabajo en una corporación multinacional, y ahora, a los 28 años, se casaba con Andrés, un ejecutivo financiero de familia acomodada. Mientras ella construía lo que mi familia consideraba una carrera respetable, yo me había dedicado a perfeccionar mi paladar y desarrollar una reputación que había influido en el cierre de 12 restaurantes y el éxito meteórico de otros 15. Valeria, espero que puedas conseguir el día libre para mi boda, me había dicho Fernanda hace 3 meses, con ese tono ligeramente condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Sé que trabajar como mesera no te da mucha flexibilidad, pero es importante para mí que estés ahí. Lo que ella no sabía era que mi último artículo había generado tanto impacto que el restaurante Los Arcos había tenido que cerrar definitivamente la semana anterior. Mi reseña de 2 párrafos sobre su higiene deficiente y ingredientes de baja calidad había costado 25 empleos y la inversión completa de los propietarios. Era el tipo de poder que mi familia nunca podría asociar con su mesera fracasada. La planificación de la boda había sido un ejercicio continuo de humillación sutil. Fernanda organizaba reuniones familiares para discutir detalles, siempre acompañadas de comentarios sobre mi situación laboral inestable. Ojalá pudieras entender la importancia de planificar a futuro, me decía mientras revisábamos opciones de catering. Andrés y yo ya estamos pensando en comprar casa. La estabilidad financiera te da esa tranquilidad. Durante una de esas reuniones conocí los detalles del padrino de bodas, Chef Eduardo Santana, dueño de 3 restaurantes exitosos en la ciudad y personalidad televisiva. Fernanda no podía contener su emoción al hablar de él. Eduardo es amigo de la familia de Andrés desde hace años. ¿Puedes creer que va a ser nuestro padrino? Es súper famoso. Tiene su propio programa de cocina y todo. El nombre me resultaba familiar, pero no pude ubicarlo inmediatamente hasta esa noche, cuando revisé mis archivos. Chef Eduardo Santana. 3 restaurantes, Santana Gourmet, Brasas y Especias y La Mesa del Chef. Había visitado los 3 durante los últimos 2 años como parte de mi trabajo. Santana Gourmet había recibido una reseña mixta de mi parte, buena presentación pero sabores predecibles. Brasas y Especias había obtenido una crítica favorable que contribuyó significativamente a su éxito actual. La Mesa del Chef, su restaurante más personal y ambicioso, había sido devastado por mi reseña más brutal del año anterior. En esa reseña, firmada como V. de la Croix, había escrito: La Mesa del Chef representa todo lo que está mal con la gastronomía pretenciosa contemporánea. Platos visualmente impresionantes que sacrifican sabor por apariencia, ingredientes costosos mal utilizados, y una experiencia que cobra precios de alta cocina por ofrecer mediocridad disfrazada de innovación. El restaurante había cerrado 6 meses después. ¿Conoces su trabajo?, preguntó Fernanda, notando mi expresión pensativa. He escuchado de él, respondí simplemente. Bueno, tendrás la oportunidad de conocerlo en la boda. Aunque supongo que alguien de su nivel no tendría mucho de qué hablar contigo. La frase salió con esa casual crueldad que mi hermana había perfeccionado. Digo, ustedes viven en mundos completamente diferentes. La semana anterior a la boda, Fernanda organizó la distribución de mesas para la recepción. Me llamó a su apartamento para mostrarme el diagrama. Mira, puse a los ejecutivos de la empresa de Andrés en las mesas principales, junto con nuestros amigos profesionales. Los primos están en las mesas del centro, y... Hizo una pausa,
señalando una mesa al fondo del salón, cerca de la puerta de servicio. Te puse aquí con los tíos lejanos y algunos conocidos de mis suegros. La mesa estaba literalmente en el rincón más alejado del lugar principal, parcialmente oculta por una columna decorativa. ¿No te parece un poco alejada?, pregunté, manteniendo el tono neutral. Ay, Valeria, es que no tienes mucho en común con los otros invitados. La mayoría son profesionales, gente exitosa. Tú eres. Buscó las palabras correctas, diferente. Además, así podrás conversar con personas de tu nivel. Mi nivel. Ya sabes lo que quiero decir. Los tíos son gente sencilla, trabajadora, como tú. Se van a sentir más cómodos juntos que mezclados con ejecutivos y empresarios. La naturalidad con la que me relegaba a una categoría inferior era casi impresionante. Para Fernanda, yo no era simplemente su hermana mayor, era una representación de lo que ella había logrado evitar, una vida sin prestigio social o estabilidad económica aparente. Además, continuó, Chef Eduardo va a estar en la mesa principal con nosotros. Imagínate lo incómodo que sería para él tener que hacer conversación con alguien que no entiende su mundo. Sonreí tranquilamente. Está bien, Fernanda. Entiendo perfectamente tu razonamiento. El día de la boda llegué temprano al salón de eventos. El lugar era elegante, un jardín cubierto con techos de cristal, decoración en tonos dorados y blancos, arreglos florales que probablemente habían costado más que el salario mensual de una mesera promedio. Mientras observaba los preparativos, no pude evitar evaluar cada detalle con mi ojo profesional. El catering era de Delicias Premium, una empresa que conocía bien. Habían mejorado considerablemente desde mi última reseña hace 2 años, cuando critiqué su tendencia a sobresalar los platos. El menú que habían preparado para la boda se veía prometedor: entrada de carpaccio de salmón, plato fuerte de medallones de res con reducción de vino tinto, y postre de 3 chocolates. Durante la ceremonia mantuve mi perfil bajo, sentada en una de las filas traseras mientras Fernanda se casaba con gran pompa. Andrés parecía genuinamente enamorado, y mi hermana se veía radiante con su vestido de diseñador. Por un momento, pude olvidar las tensiones familiares y simplemente alegrarme por su felicidad. La recepción comenzó con un cóctel en el jardín. Desde mi posición, pude observar a Chef Eduardo Santana mezclándose con los invitados. Era exactamente como lo recordaba de las fotografías: 40 y tantos años, cabello gris perfectamente peinado, porte elegante. Llevaba un traje italiano que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses, y se movía entre los invitados con la confianza de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. Lo observé interactuar con diferentes grupos, siempre siendo el foco de las conversaciones. Los invitados parecían fascinados de conocer a una celebridad culinaria, y él claramente disfrutaba el reconocimiento. Cuando llegó el momento de pasar al comedor, encontré mi mesa sin dificultad. Mis compañeros de mesa eran exactamente lo que Fernanda había prometido: el tío Ramón, que trabajaba en mantenimiento industrial, la tía Esperanza, jubilada de una fábrica textil, 2 primos lejanos que apenas conocía, y una pareja mayor que resultó ser amiga de los padres del novio. ¿Y tú a qué te dedicas, mija?, me preguntó la tía Esperanza mientras esperábamos que sirvieran la entrada. Trabajo en restaurantes, respondí honestamente. Ah, qué bueno. Es trabajo honesto. Yo siempre digo que todos los trabajos tienen su dignidad. Desde mi posición podía ver perfectamente la mesa principal, donde Fernanda y Andrés recibían congratulaciones constantes. Chef Eduardo estaba sentado a la derecha de mi hermana, claramente disfrutando su posición privilegiada. Durante toda la cena, lo vi monopolizar la conversación, contando anécdotas sobre celebridades que había conocido y restaurantes famosos que había visitado. La comida fue excelente. El carpaccio tenía el punto exacto de acidez, los medallones estaban perfectamente cocidos, y la reducción de vino tinto tenía esa complejidad que solo se logra con técnica profesional y ingredientes de calidad. Mentalmente, estaba componiendo una reseña favorable para Delicias Premium. Durante el postre, mi hermana tomó el micrófono para hacer un brindis especial. Quiero agradecer a todas las personas importantes que nos acompañan hoy, comenzó, su voz amplificándose por todo el salón. Especialmente a nuestro padrino, Chef Eduardo Santana, quien ha sido como un hermano para la familia de Andrés.
Los aplausos llenaron el salón mientras Chef Eduardo se levantaba modestamente, saludando con la mano. Eduardo nos ha enseñado que el éxito se construye con dedicación y talento, continuó Fernanda. Su ejemplo inspira a todos los que lo conocemos a perseguir la excelencia en nuestras carreras. Mientras hablaba, sus ojos recorrieron el salón, deteniéndose brevemente en mi mesa. La sonrisa en su rostro tenía esa calidad particular que había aprendido a reconocer, el placer sutil de establecer jerarquías sociales en público. Por supuesto, añadió, también agradezco a todos los familiares que pudieron acompañarnos, sin importar sus diferentes circunstancias profesionales. La frase flotó en el aire con toda la sutileza de un martillo. Algunos invitados voltearon discretamente hacia las mesas del fondo, donde estábamos sentados los familiares con diferentes circunstancias. Después del brindis, mientras los invitados se levantaban para socializar, decidí acercarme a la barra por una copa de vino. Era un tempranillo español que reconocí inmediatamente, una excelente selección que probablemente había costado 300 pesos por botella. Mientras esperaba mi copa, Chef Eduardo se acercó a la misma barra. De cerca, pude confirmar detalles que había notado en mis visitas a sus restaurantes. Usaba una colonia cara pero no excesiva, sus manos mostraban las pequeñas cicatrices características de alguien que realmente había trabajado en cocinas, y tenía esa manera particular de moverse que desarrollan los chefs experimentados. Disculpe, me dijo cortésmente mientras esperaba su bebida. ¿Es usted familia de la novia? Soy su hermana, respondí simplemente. Ah, qué placer conocerla. Soy Eduardo Santana. Valeria Hernández. ¿Y a qué se dedica, señorita Hernández? Trabajo en la industria restaurantera. Sus ojos mostraron un destello de interés profesional. ¿En serio? ¿En qué capacidad? Diferentes funciones. Principalmente evaluando establecimientos. Fascinante. Yo tengo varios restaurantes en la ciudad. Tal vez conozca alguno, Santana Gourmet, Brasas y Especias. Y la mesa del chef, completé. Su expresión cambió sutilmente. Sí, aunque ese ya no existe. Tuvimos que cerrarlo el año pasado. Lo siento. Fue complicado. Un crítico gastronómico muy severo escribió una reseña devastadora. Completamente injusta, en mi opinión, pero el daño ya estaba hecho. Mantuve mi expresión neutral. El mundo de la crítica gastronómica puede ser brutal. Brutal es poco. Ese crítico, un tal V. de la Croix, no tenía la menor idea de lo que tratábamos de lograr. La mesa del chef era mi proyecto más personal, mi visión artística. Su voz comenzó a elevarse ligeramente. Pero estos críticos anónimos se esconden detrás de seudónimos para destruir el trabajo de años sin mostrar la cara. Tal vez, dije cuidadosamente, el crítico simplemente estaba evaluando la experiencia desde la perspectiva del cliente promedio. Cliente promedio. Chef Eduardo se giró completamente hacia mí, su expresión endureciéndose. La alta cocina no es para el cliente promedio. Es arte culinario. Requiere un paladar educado, comprensión de técnicas avanzadas. Pero si el cliente promedio no puede apreciar el plato, ¿no falla el propósito de un restaurante? El propósito de un restaurante de alta gama es elevar el nivel gastronómico, no rebajarse al gusto común. La conversación se estaba volviendo más intensa, atrayendo la atención de algunos invitados cercanos. Fernanda se acercó, claramente preocupada por la tensión que se estaba desarrollando. ¿Todo bien aquí?, preguntó con una sonrisa forzada. Tu hermana y yo estábamos discutiendo sobre crítica gastronómica, explicó Chef Eduardo. Aparentemente tiene opiniones interesantes sobre el tema. Oh, no le hagas caso a Valeria, dijo Fernanda con una risa nerviosa. Es solo una mesera. No entiende realmente sobre alta cocina. Las palabras salieron con esa facilidad cruel que había caracterizado nuestras interacciones durante años. En ese momento, frente a Chef Eduardo y los invitados que habían comenzado a formar un pequeño círculo a nuestro alrededor, mi hermana había decidido establecer claramente mi lugar en la jerarquía social. Solo una mesera, repitió Chef Eduardo, mirándome con una mezcla de desdén y diversión. Bueno, eso explica mucho. Sí, continuó Fernanda, ganando confianza. Valeria ha trabajado en varios restaurantes, pero siempre como mesera. Nunca ha tenido, ya sabes,
una carrera real en el sector. Entiendo, asintió Chef Eduardo. No es que haya algo malo en ser mesera, por supuesto. Es trabajo honesto. Pero ciertamente no califica a alguien para opinar sobre la complejidad de la alta gastronomía. El círculo de invitados se había ampliado. Podía ver a mis padres acercándose, atraídos por la atención que se estaba generando. Andrés también se había unido al grupo, con una expresión de curiosidad y ligera preocupación. Tienes razón, respondí tranquilamente. Una mesera definitivamente no tendría la autoridad para cerrar un restaurante con una sola reseña. Chef Eduardo se rió. Exactamente. Los críticos profesionales requieren años de entrenamiento, conexiones en la industria, credibilidad establecida. Como V. de la Croix, por ejemplo, interrumpí suavemente. Su risa se detuvo abruptamente. ¿Qué dijiste? V. de la Croix. El crítico que reseñó la mesa del chef. ¿Cómo sabes ese nombre? Su voz se había vuelto tensa. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación de correo electrónico. Busqué mi correspondencia con la revista Gastronomía y Estilo y encontré el hilo de correo sobre mi próxima reseña. Le mostré la pantalla a Chef Eduardo. Porque soy V. de la Croix. El silencio que siguió fue absoluto. Chef Eduardo miró la pantalla del teléfono, luego mi cara, luego nuevamente la pantalla. Sus ojos recorrían los correos electrónicos, las fechas, las firmas oficiales de la revista. Imposible, murmuró. Valeria de la Croix Hernández, expliqué. Uso mi segundo apellido profesionalmente, junto con mi inicial. V. de la Croix. Fernanda me arrebató el teléfono de las manos. Esto tiene que ser una broma. Pero mientras revisaba los correos, su expresión cambió dramáticamente. Los mensajes eran inequívocos. Discusiones editoriales, programación de reseñas, negociaciones de honorarios. Todo firmado por V. de la Croix, todo dirigido a mi dirección de correo personal. No entiendo, susurró mi hermana. Tú eres mesera. Soy crítica gastronómica, corregí suavemente. Trabajo como mesera para mantener mi anonimato. Es imposible evaluar objetivamente un restaurante si el personal sabe quién eres. Chef Eduardo había palidecido visiblemente. Tú escribiste esa reseña sobre la mesa del chef. Sí. Pero dijiste que era arte culinario mal ejecutado, que cobrábamos precios de alta cocina por mediocridad disfrazada. Esa fue mi experiencia como clienta. Tu experiencia. Su voz se elevó, atrayendo la atención de todo el salón. Destruiste años de trabajo, 25 empleos, mi reputación. Eduardo, por favor, intervino Andrés, claramente incómodo con la escena que se estaba desarrollando. No, continuó Chef Eduardo, ignorando los intentos de calmarlo. ¿Sabes cuánto dinero perdí? ¿Cuánto tiempo invertí en ese concepto? ¿Y sabes cuánto dinero perdieron los clientes que pagaron 300 pesos por plato para recibir comida mal sazonada y servicio deficiente? Respondí, manteniendo mi voz calmada. Mi trabajo es proteger a los consumidores de experiencias gastronómicas sobrevaloradas. Tú no eres nadie para juzgar mi trabajo. Soy la crítica gastronómica más leída del país. Mis reseñas influyen en las decisiones de más de 200.000 lectores mensuales. Y en la mesa del chef, el cordero estaba seco, la salsa de menta tenía demasiado azúcar, y esperé 45 minutos por un plato que llegó tibio a la mesa. La especificidad de mis críticas claramente lo impactó. Esos habían sido exactamente los problemas que había documentado en mi reseña. Pero también escribí favorablemente sobre brasas y especias, continué. Mi reseña de 4 estrellas contribuyó significativamente a su éxito actual. Cuando un restaurante ofrece buena comida y servicio excelente, siempre lo reconozco. Chef Eduardo se quedó callado, procesando la información. El resto de los invitados nos miraban en silencio absoluto. Fernanda finalmente encontró su voz. ¿Por qué nunca nos dijiste? Porque mi trabajo requiere anonimato. Y porque miré directamente a mis padres, sabía que no me creerían. Pero todos estos años, pensamos que eras una fracasada, completé. Lo sé. Mi padre se acercó lentamente. Hija, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? 8 años. Empecé escribiendo para blogs gastronómicos mientras trabajaba como mesera.
Gradualmente construí mi reputación hasta conseguir columnas en revistas importantes. ¿Y económicamente?, preguntó mi madre, siempre práctica. Gano más en un mes que Fernanda en 6. Mi hermana me miraba como si fuera una extraña. ¿Por qué mantuviste el secreto? Porque cada vez que intentaba hablar de mi trabajo, me interrumpían para recordarme que era solo una mesera. Era más fácil dejar que pensaran eso que tratar de explicar una carrera que claramente no podían respetar. Chef Eduardo, que había estado inusualmente silencioso, finalmente habló. ¿Tu reseña de la mesa del chef era realmente tan mala la comida? Eduardo, intervino Andrés, tal vez deberíamos. No, quiero saber. Se dirigió directamente a mí. Sé honesta. Suspiré. El concepto era ambicioso, pero la ejecución era inconsistente. Los ingredientes eran de alta calidad, pero las técnicas de cocción necesitaban refinamiento. El cordero estaba sobrecocido, los vegetales estaban salados, y el postre estaba demasiado dulce. Además, el servicio era pretencioso sin ser informativo. ¿Y si hubiéramos corregido esos problemas? Habría regresado para una segunda evaluación. Siempre lo hago cuando veo potencial. Pero cerramos antes de que pudieras regresar. Porque no corrigieron los problemas. Según mis fuentes, continuaron con el mismo menú y la misma actitud durante meses después de mi reseña. Chef Eduardo se quedó pensativo. Finalmente, extendió su mano hacia mí. Señorita Delacroix, ¿le gustaría visitar mis otros restaurantes? Oficialmente, como crítica. Sería un placer. Mientras nos dábamos la mano, pude ver la expresión de mi hermana cambiar gradualmente de shock a algo que se parecía al respeto. El resto de los invitados comenzaron a dispersarse, pero podía escuchar fragmentos de sus conversaciones. ¿La hermana mesera es una crítica famosa? ¿V. Delacroix estuvo aquí todo el tiempo? El resto de la recepción transcurrió de manera muy diferente. Los invitados que antes me habían ignorado ahora se acercaban para hacer conversación. Varios dueños de restaurantes presentes me pidieron discretamente sus tarjetas de presentación. Fernanda me pidió que me cambiara a la mesa principal para el resto de la velada, pero preferí quedarme con mis tíos, que estaban fascinados de descubrir que tenían una celebridad en la familia. Al final de la noche, mientras los invitados se despedían, Fernanda se acercó a mí. Valeria, yo no sabía. Lo sé. Todos estos años, pensé que no tenías ambición, que no habías logrado nada importante. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que logré más que cualquiera de nosotros, pero fuiste lo suficientemente humilde para no presumirlo. O lo suficientemente cansada de no ser escuchada. Fernanda bajó la mirada. Fui terrible contigo. En la distribución de mesas, en mis comentarios, en todo. Fernanda, siempre fuiste la estrella de la familia. Era natural que vieras mi trabajo como inferior. Pero no era inferior. Era increíble. Todo este tiempo has estado evaluando los mejores restaurantes del país, influenciando la industria gastronómica, y yo te trataba como si fueras ¿una mesera fracasada? Sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Puedes perdonarme? La abracé. Ya está perdonado. 3 meses después, la dinámica familiar había cambiado completamente. Mis padres ahora me presentaban orgullosamente como nuestra hija, la crítica gastronómica. Fernanda había comenzado a leer religiosamente mis reseñas y había empezado a desarrollar un genuino interés por la gastronomía. Chef Eduardo y yo desarrollamos una relación profesional respetuosa. Visité sus otros restaurantes oficialmente y escribí reseñas equilibradas que reconocían tanto sus fortalezas como sus áreas de mejora. También aceptó mi sugerencia de abrir un nuevo concepto más accesible, que se convirtió en uno de los restaurantes más populares de la ciudad. La experiencia me enseñó algo importante sobre las percepciones familiares y el valor del trabajo silencioso. Durante años había permitido que mi familia me viera como un fracaso porque era más fácil que explicar una carrera que no podían entender o valorar. Pero también aprendí que a veces es necesario revelar tu verdadero valor, especialmente cuando la humillación se vuelve demasiado constante para ignorar. Mi hermana eventualmente se disculpó públicamente en su primer aniversario de bodas, reconociendo en su discurso que había subestimado gravemente a su hermana mayor.
Chef Eduardo menciona frecuentemente en entrevistas la importancia de aceptar críticas constructivas, citando su experiencia conmigo como un punto de inflexión en su carrera. Y yo continúo trabajando como mesera en diferentes restaurantes, manteniendo mi anonimato profesional mientras evalúo la industria gastronómica mexicana. La diferencia es que ahora mi familia comprende que detrás de cada plato servido hay una evaluación profesional que podría cambiar el destino de un establecimiento. A veces las revelaciones más impactantes vienen disfrazadas de conversaciones casuales en bodas familiares. Y a veces la mejor venganza es simplemente permitir que la verdad hable por sí misma.